This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los levitas, la tribu sin tierra, elegida por Dios para algo mucho más grande? Desde comienzos violentos hasta convertirse en los sacerdotes elegidos por Dios, su historia es una de transformación, liderazgo y devoción que ha moldeado la base espiritual de Israel durante miles de años. Desde los días de Moisés, pasando por el auge y la caída del templo de Salomón, hasta su papel en la preparación del camino para Jesucristo. A los levitas han estado en el centro de algunas de las historias más poderosas de la Biblia, pero su viaje no termina ahí. Incluso a través del exilio y la destrucción, los levitas jugaron un papel clave en la restauración del culto, y su legado continuó en el Nuevo Testamento. En el video de hoy, desentrañaremos la historia completa de la tribu de Leví, una historia llena de drama, redención y transformación espiritual, desde sus humildes comienzos hasta su papel crucial en el templo, y cómo prepararon el camino para el Mesías. Su historia contiene lecciones profundas para todos nosotros. Si estás listo para profundizar en el asombroso viaje de fe, sacrificio y liderazgo que define a los levitas, quédate con nosotros hasta el final. No querrás perderte cómo la historia de esta antigua tribu se conecta con nuestras vidas espirituales hoy en día. Asegúrate de darle me gusta a este video, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas un episodio. Y no olvides compartir este video con amigos y familiares para ayudarnos a seguir difundiendo las historias eternas de la Biblia. Ahora vamos a descubrir el increíble legado de los levitas, una tribu elegida para el servicio de Dios, comenzando ahora mismo. La historia de la tribu de Leví comienza con una de las familias fundadoras de Israel, Jacob y su esposa Lea. Leví fue su tercer hijo, nacido después de sus hermanos mayores Rubén y Simeón. Pero para comprender completamente los orígenes de Leví, debemos explorar la dinámica dentro de la familia de Jacob y las circunstancias significativas que rodearon su nacimiento. Jacob, quien más tarde fue llamado Israel, tenía 2 esposas principales, Lea y su hermana Raquel, y 2 concubinas. Esta estructura familiar sentó las bases para profundas complejidades emocionales. Lea fue la primera esposa de Jacob, pero Raquel era la esposa a la que Jacob amaba más. Esto dejó a Lea en un estado constante de anhelo por el afecto de su esposo. Cada uno de sus hijos, por lo tanto, llevaba un peso adicional, no solo el deber familiar, sino también el deseo de su madre de ganarse el corazón de Jacob. Cuando Lea dio a luz a Leví, expresó su esperanza de que este hijo finalmente aseguraría el amor de Jacob. En Génesis capítulo 29, versículo 34, Lea dice ahora: «Finalmente mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos». Ella lo llamó Leví, un nombre derivado de la palabra hebrea lawa, que significa unido o atado. Esto era simbólico del profundo deseo emocional de Lea de vincularse con Jacob, esperando que su tercer hijo fortaleciera su relación. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, el corazón de Jacob seguía inclinado hacia Raquel. Pero el nacimiento de Leví no fue solo otro hito en la familia de Jacob. Lea no sabía que este niño se convertiría en el antepasado de una de las tribus más significativas de Israel. De los descendientes de Leví surgirían los levitas, un grupo apartado por Dios para desempeñar un papel único y sagrado dentro del pueblo de Israel. Aunque la vida temprana de Leví y su rol como hijo de Jacob no se detallan extensamente en la Biblia, el legado que emergió de su linaje es innegable. El lugar de Leví entre los 12 hijos de Jacob es significativo no solo por su nacimiento, sino por la herencia espiritual que sus descendientes recibirían. Al seguir la historia de Leví,
vemos cómo esta tribu no estaba destinada a heredar tierra como las demás, sino algo mucho más profundo, el sacerdocio. Los descendientes de Leví se convertirían un día en mediadores entre Dios y el pueblo de Israel, elegidos para servir en el tabernáculo sagrado y más tarde en el templo. Esto no era algo ordinario, ya que la cultura israelita valoraba mucho la herencia de tierras. Sin embargo, a los levitas se les dio una herencia diferente, el privilegio de ser los representantes de Dios en la tierra. Surge la pregunta por qué una tribu conocida por su pasado violento y cuestionable, particularmente el incidente en Siquem, sería apartada más tarde para un propósito tan sagrado. El nombre de Leví y su historia transmiten un mensaje que trasciende el conflicto humano. El viaje de su tribu, desde inicios violentos hasta convertirse en los sacerdotes y líderes espirituales de Israel, muestra cómo Dios puede transformar la ruptura en algo sagrado. Sigamos explorando el viaje de los descendientes de Leví y cómo este linaje, que una vez fue cuestionable, se convirtió en un faro de liderazgo espiritual para Israel. ¿Qué haría que los descendientes de Leví fueran tan significativos en la gran historia de Israel? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la historia. Antes de que la tribu de Leví ascendiera a su llamado sagrado, su historia temprana estuvo manchada por el derramamiento de sangre. Uno de los eventos más impactantes que involucró a Leví y su hermano Simeón ocurrió en la ciudad de Siquem, donde su hermana Dina sufrió una ofensa grave. Dina había salido a visitar a las mujeres de la tierra cuando Siquem, hijo de Hamor el Heveo, la vio, la tomó y la violó. Este acto de profanación desató una tormenta de ira en sus hermanos, particularmente en Leví y Simeón. En Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2, relata el trágico suceso. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Y Siquem, hijo de Hamor el Heveo, príncipe de aquella tierra, la vio, la tomó y la violó. Sin embargo, Siquem buscó casarse con Dina después. Y su padre Hamor se acercó a la familia de Jacob para negociar una alianza matrimonial. Pero, bajo la superficie, Leví y Simeón estaban tramando venganza. Aunque Siquem expresó su deseo de enmendar el error ofreciendo una dote y buscando la mano de Dina en matrimonio, Leví y Simeón albergaban un profundo sentido de traición y deshonra. No estaban satisfechos con una resolución pacífica. Usando el deseo de Siquem de casarse con Dina como un engaño, elaboraron un plan para ejecutar una venganza brutal. Leví y Simeón engañaron a Siquem y a su pueblo, acordando el matrimonio con una condición: que todos los hombres de la ciudad se circuncidaran. Siquem y su pueblo accedieron, sometiéndose al doloroso ritual con la esperanza de forjar una alianza. Sin embargo, la verdadera intención de Leví y Simeón estaba lejos de la reconciliación. En Génesis capítulo 34, versículos 25 y 26, se revela su plan. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad confiada y mataron a todos los varones. En un acto de pura violencia, Leví y Simeón masacraron a los hombres de Siquem mientras estaban debilitados por la circuncisión. Su ira y deseo de venganza los llevaron a destruir no solo a Siquem, quien había ofendido a su hermana, sino a todos los varones de la ciudad, convirtiendo lo que podría haber sido una retribución aislada en una masacre. Las consecuencias de este acto vengativo fueron más allá de Siquem. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hi.
Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 45% on select styles. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Arrojó una sombra sobre toda la familia de Jacob. Aunque Leví y Simeón creían estar defendiendo el honor de su hermana, su retribución violenta trajo condena por parte de su padre. Jacob, temiendo represalias de las naciones circundantes, los reprendió por su imprudencia. En Génesis capítulo 34 versículo 30 Jacob dijo: Me habéis turbado, haciéndome odioso a los cananeos y a los fereceos, que habitan en esta tierra, y siendo nosotros pocos en número, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Este momento de derramamiento de sangre persiguió el futuro tanto de Simeón como de Leví. Años más tarde, en el lecho de muerte de Jacob, mientras bendecía a sus hijos, retuvo una bendición completa de Simeón y Leví debido a sus acciones violentas en Siquem. En Génesis capítulo 49 versículos 5 al 7, Jacob pronunció un juicio severo a Simeón, y Leví son hermanos, sus espadas son armas de violencia. No entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su ira mataron hombres, y en su capricho desjarretaron bueyes. Oh, maldita sea su ira tan feroz, y su furor tan cruel. Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. A la maldición de Jacob llevaba un peso profético, presagiando la dispersión de sus descendientes por toda la tierra de Israel. Sin embargo, a pesar de este oscuro comienzo, el futuro de Leví tomaría un giro inesperado y redentor. La historia temprana de Leví está marcada por el derramamiento de sangre y la ira, pero también preparó el escenario para una transformación profunda. A pesar de la maldición pronunciada sobre él, los descendientes de Leví se convertirían en una de las tribus más reverenciadas de Israel. ¿Cómo sucedió esto? Como una tribu conocida por su violencia y venganza fue elegida por Dios para servir como sacerdotes e intercesores de su pueblo. Fiel a la profecía de Jacob, los descendientes de Leví fueron ciertamente esparcidos. Sin embargo, a diferencia de la tribu de Simeón, que disminuyó en influencia, los levitas heredarían algo mucho más significativo que la tierra, un llamado espiritual. A pesar de los violentos comienzos de la tribu de Leví, Dios tenía un plan extraordinario para los descendientes de Leví. De esta misma tribu surgirían dos de los más grandes líderes de Israel, Moisés y Aarón. Moisés, elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y Aarón, su hermano mayor, quien se convertiría en el primer sumo sacerdote de Israel. Este momento en la historia, el Éxodo, marcó el comienzo de una transformación no solo para Israel, sino para la tribu de Leví, el linaje de Leví. Una vez marcado por la violencia, ahora asumiría el rol de liderazgo espiritual e intercesión por el pueblo de Dios. Un Moisés, un levita de nacimiento, fue criado en el palacio del faraón, pero se vio obligado a huir de Egipto después de matar a un egipcio. Mientras vivía en Madián, se encontró con Dios en la zarza ardiente, donde recibió el llamado divino para liberar a los israelitas de la esclavitud. A pesar de su renuencia inicial, Moisés, con la ayuda de Aarón, regresó a Egipto para confrontar al faraón y exigir la liberación de los israelitas. Aarón, también de la tribu de Leví, jugó un papel fundamental en este proceso. Actuando como portavoz de Moisés, Aarón realizó muchos de los signos y maravillas que convencieron al faraón de dejar ir a los israelitas. A través de Moisés y Aarón, el poder de Dios se manifestó en Egipto, culminando en las 10 plagas y la milagrosa separación del Mar Rojo, donde Dios liberó a Israel del ejército del faraón. Pero la historia de la tribu de Leví realmente comienza a cambiar durante los eventos cruciales en el monte Sinaí. Después de guiar a los israelitas al desierto, Moisés ascendió a la montaña para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos, mientras Aarón permanecía con el pueblo abajo. Durante la ausencia de Moisés, los israelitas se impacientaron y se inquietaron. Esto llevó a uno de los actos de rebelión más notorios en la historia temprana de Israel, el incidente del becerro de oro. En la ausencia de Moisés, los israelitas, olvidando al Dios que los había liberado de Egipto, presionaron a Aarón para que creara un becerro de oro para que ellos lo adoraran. El pueblo proclamó: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Este acto de idolatría enfureció a Dios,
y él amenazó con destruir a toda la nación. Moisés, sin embargo, intercedió por el pueblo, rogando por la misericordia de Dios. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio al pueblo adorando al becerro de oro, su ira se encendió, rompió las tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos y llamó a cuentas al pueblo. Los israelitas habían caído en una idolatría flagrante, una violación directa del pacto que acababan de hacer con Dios. Pero en este momento de crisis fueron los hijos de Leví quienes se mantuvieron firmes. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Registra este momento decisivo. Moisés se paró a la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte del Señor, que venga a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron a su alrededor. Esta acción marcaría para siempre a la tribu de Leví como diferente del resto de Israel. Los levitas demostraron su lealtad a Dios purgando el campamento del pecado de la idolatría. En un acto doloroso pero necesario de juicio, ejecutaron a aquellos que se negaron a arrepentirse de su adoración al becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versículo 28, nos dice que aproximadamente 3,000 personas murieron ese día. Este fue un punto de inflexión, no solo para la tribu de Leví, sino para toda la nación de Israel. Los levitas habían demostrado su compromiso con Dios en medio de una rebelión nacional. Como resultado, fueron apartados para un servicio especial al Señor, un sacerdocio que no solo ministraría al pueblo, sino que también serviría como mediadores entre Dios e Israel. Después de este acto de devoción, Dios estableció a la tribu de Leví como su propia tribu, una tribu sin herencia de tierra como las demás, pero con una herencia espiritual. Aarón, el hermano de Moisés, fue designado como el primer sumo sacerdote, y los hijos de Aarón formarían la línea sacerdotal, responsable de ofrecer sacrificios y mantener los rituales sagrados en el tabernáculo. En Números capítulo 18, versículo 20, registra la promesa de Dios a los levitas: no tendrás herencia en su tierra, ni tendrás parte entre ellos, yo soy tu parte y tu herencia entre los hijos de Israel. Este fue un cambio profundo para la tribu de Leví. Mientras que las demás tribus de Israel recibirían porciones de la tierra prometida, los levitas recibieron el más alto honor: estar al servicio directo de Dios. A partir de este momento, los levitas serían los encargados del cuidado del tabernáculo, el santuario móvil que albergaba el arca del pacto y que servía como el lugar de morada de la presencia de Dios entre su pueblo. Los levitas se hicieron responsables de montar, mantener y transportar el tabernáculo mientras los israelitas viajaban por el desierto. Su papel no se limitaba solo a la logística, era profundamente espiritual. Debían salvaguardar el espacio sagrado, ofrecer sacrificios y asegurar la pureza del culto de la nación. Esta separación y dedicación al servicio de Dios marcó a los levitas como una tribu dedicada de manera única a la santidad, un gran contraste con su anterior reputación por la violencia en Siquem. Su participación en el incidente del becerro de oro, no como participantes sino como agentes del juicio y purificación de Dios, marcó el comienzo de su transformación en una tribu totalmente dedicada al servicio del Señor. De esta manera, los levitas comenzaron a asumir su nueva identidad, no como guerreros de venganza, sino como guerreros de fidelidad espiritual. A los levitas, una vez maldecidos por su ira, ahora estaban siendo redimidos a través de su devoción a Dios. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack.
Su futuro papel en Israel continuaría creciendo, culminando en su liderazgo en el tabernáculo y más tarde en el templo. Pero, ¿cómo evolucionó el rol de los levitas cuando Israel entró en la tierra prometida? ¿Cómo seguirían sirviendo a Dios sin una herencia física de tierra? En la próxima sección, exploraremos cómo los levitas se convirtieron en los guardianes de la vida espiritual de Israel, asumiendo roles como maestros, sacerdotes y siervos del Dios viviente. Después del incidente del becerro de oro, ocurrió un cambio notable en la identidad de la tribu de Leví. Ya no eran solo una de las 12 tribus de Israel, ahora estaban apartados para un propósito santo y específico. Dios eligió a los levitas para servir como la tribu sacerdotal responsable del bienestar espiritual de toda la nación. Se convertirían en los guardianes del sagrado tabernáculo, el santuario móvil donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. El tabernáculo, también llamado la tienda de reunión, no era una estructura ordinaria. Era el corazón de la adoración de Israel, el lugar donde Dios se encontraba con Moisés y el sumo sacerdote. Los levitas tenían la responsabilidad de mantener este espacio sagrado, una responsabilidad que conllevaba una inmensa importancia espiritual. A diferencia de las otras tribus que heredarían tierras al entrar en la tierra prometida, los levitas no recibieron tal herencia. Su papel era completamente espiritual. En Números capítulo 3, versículos 12 al 13, Dios explica este llamado único. He tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los levitas son míos porque míos son todos los primogénitos. El día que hería todos los primogénitos en la tierra de Egipto los consagré para mí. Esta declaración de Dios apartó a los levitas, señalando su papel como sustitutos de los primogénitos de Israel, quienes habían sido librados durante la última plaga en Egipto. Dios reclamó a los levitas como suyos, y a cambio, ellos servirían a él y al pueblo de Israel. A la cabeza de la tribu levítica estaba Aarón, el hermano de Moisés, quien fue consagrado como sumo sacerdote. Aarón y sus hijos fueron ungidos y apartados para desempeñar los roles más sagrados, ofrecer sacrificios en nombre del pueblo, expiar sus pecados y guiarlos en la adoración. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Destaca esta selección especial: haz que tu hermano Aarón sea traído a ti de entre los israelitas, junto con sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvan como sacerdotes. El sacerdocio ahora estaba firmemente establecido dentro de la tribu de Leví, con Aarón y sus descendientes ocupando el cargo más alto. Solo ellos podían entrar en el lugar santísimo, la cámara más interior del tabernáculo, donde reposaba el arca del pacto, y solo ellos podían realizar los rituales necesarios para la expiación de Israel. Pero las responsabilidades de los levitas iban más allá del sumo sacerdocio. Toda la tribu tenía deberes críticos que aseguraban el mantenimiento espiritual y físico del tabernáculo. Se les confiaba el cuidado de los objetos sagrados, ofrecer sacrificios en nombre del pueblo y enseñar la ley. En Números, capítulo 8, versículo 19, enfatiza la importancia de su servicio. He dado a los levitas de entre los israelitas como un regalo a Aarón y a sus hijos para que realicen el trabajo en la tienda de reunión en nombre de los israelitas y hagan expiación por ellos, para que ninguna plaga golpee a los israelitas cuando se acerquen al santuario. Su servicio no se trataba solo de rituales, sino de interceder entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios para expiar los pecados y mantener a la nación espiritualmente pura. Su trabajo en el tabernáculo aseguraba que Israel permaneciera en pacto con Dios. Una de las tareas más importantes de los levitas era transportar los objetos sagrados cuando los israelitas se movían por el desierto. Se les confiaba el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios entre su pueblo. Los coatitas, una división específica dentro de la tribu de Leví, tenían la tarea de cargar el arca, así como los altares sagrados, el candelabro y otros instrumentos santos utilizados en la adoración. En Números capítulo 4 versículo 15, vemos la naturaleza solemne de su responsabilidad después de que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los utensilios sagrados y todos los artículos sagrados. Y cuando el campamento esté listo para moverse, solo entonces los coatitas deben venir y hacer el transporte. Pero no deben tocar las cosas sagradas o morirán.
Esta era una tarea grave, llena de reverencia, ya que los levitas manejaban los mismos símbolos de la santidad de Dios. Aunque los levitas no recibieron una porción específica de tierra como las demás tribus, se les proveyó con 48 ciudades dispersas por los territorios de Israel. Estas ciudades fueron colocadas estratégicamente para que los levitas pudieran cumplir con sus deberes como maestros y líderes espirituales en toda la nación. 6 de estas ciudades fueron designadas como ciudades de refugio, donde aquellos que habían cometido homicidio involuntario podían buscar asilo. En Números capítulo 35, versículos 6 al 7, Dios establece el plan para estas ciudades. 6 de las ciudades que des a los levitas serán ciudades de refugio, a las cuales podrá huir una persona que haya matado a alguien. Además, dales otras 42 ciudades. Esta presencia dispersa por todo Israel aseguraba que los levitas permanecieran cerca del pueblo, disponibles para guiarlos en los caminos de Dios y para administrar justicia cuando fuera necesario. Como los levitas no tenían una herencia de tierras, Dios proveyó para ellos a través de las ofrendas y los diezmos dados por el resto de Israel. En Números capítulo 18 versículo 21, Dios lo deja claro: a los levitas les doy todos los diezmos en Israel como herencia, en pago por el trabajo que realizan mientras sirven en la tienda de reunión. Esta era su provisión, una forma de herencia espiritual. Los levitas se sustentaban a través de las ofrendas hechas a Dios: grano, aceite, vino y las mejores partes de los animales traídos para el sacrificio. De esta manera, sus necesidades físicas eran cubiertas mientras ellos se dedicaban a las necesidades espirituales de la nación. Su herencia no se medía en tierra, sino en su relación con Dios y en su papel como sus siervos elegidos. Los levitas no eran meramente cuidadores de rituales, estaban en el centro espiritual de la vida de Israel. Eran el vínculo entre Dios y su pueblo, asegurando que el pacto se mantuviera, que la ley fuera enseñada y que la nación permaneciera fiel. Su papel como la tribu sacerdotal solidificó su identidad, no a través de la posesión de tierras, sino a través de un llamado superior de servicio, sacrificio y santidad. Esta identidad única apartó a los levitas y los preparó para responsabilidades aún mayores en el futuro, cuando Israel pasara del desierto a la tierra prometida. Pero, ¿qué sucedería cuando Israel se estableciera en la tierra prometida? ¿Cómo continuarían los levitas con su rol sagrado en el recién establecido reino? Únete a nosotros en la próxima sección mientras exploramos el papel de los levitas en la construcción y servicio del Templo de Salomón, el centro de la adoración de Israel durante generaciones venideras. El papel de los levitas, que había sido central en el tabernáculo durante los años de Israel en el desierto, evolucionó significativamente durante el reinado del rey David y el establecimiento del Templo de Salomón, con el tabernáculo siendo una estructura temporal inmóvil. La construcción del templo representó un cambio monumental en las prácticas de adoración de Israel. Esta casa permanente de Dios se convertiría en el centro de la vida religiosa de Israel. Los levitas permanecerían en el corazón de todo. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Incluso antes de que se construyera el templo, el rey David entendía la importancia de los levitas y buscó organizarlos en preparación para la futura adoración en el templo. King David, un hombre conforme al corazón de Dios, deseaba construir una casa para el Señor, aunque sería su hijo Salomón quien finalmente completaría esta visión. Aún así, David sentó las bases al asignar a los levitas diversos roles que apoyarían la adoración a Dios dentro del templo que pronto sería construido. David estaba especialmente preocupado por el aspecto musical de la adoración. Reconoció que la alabanza, la música y el canto gozoso eran poderosas expresiones de la devoción de Israel a Dios. Como se registra en Primeras Crónicas capítulo 15 versículo 16, David dijo a los jefes de los levitas que designaran a sus hermanos como cantores para que cantaran canciones gozosas, acompañados por instrumentos musicales, liras, arpas y címbalos. David estableció un vasto coro y orquesta levítica para guiar al pueblo en la adoración. Bajo su liderazgo, los levitas no solo se convirtieron en sacerdotes y servidores del templo, sino también en músicos, en fundamentales en la creación de una cultura de alabanza gozosa.
Cuando Salomón, el hijo de David, completó la construcción del templo, marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. El templo de Salomón era una estructura impresionante, construida con los mejores materiales, un símbolo del pacto de Israel con Dios. Para los levitas, este fue el punto culminante de su servicio. Sus roles se expandieron significativamente y se convirtieron en los guardianes de la adoración diaria y el sacrificio, figuras centrales en la vida espiritual de Israel. Los deberes de los levitas en el templo eran múltiples. Eran responsables de los sacrificios diarios, del mantenimiento de los objetos sagrados y de asegurar la pureza del templo. Pero más que eso, eran los facilitadores de la adoración continua de Israel a Yahvé. Los levitas supervisaban los sacrificios de la mañana y la tarde, la quema de incienso y la presentación de oraciones. Cada día se ofrecían sacrificios para expiar los pecados del pueblo y mantener el pacto de la nación con Dios. Los levitas desempeñaban un papel esencial en garantizar que estos rituales se llevaran a cabo exactamente como Dios lo había ordenado, y actuaban como mediadores, presentando ofrendas a Dios en nombre del pueblo, simbolizando la dependencia de Israel de su misericordia. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, se enfatiza la importancia de su papel. Hijos míos, no seáis negligentes ahora, porque el Señor os ha elegido para que estéis delante de Él y le sirváis, para ministrar delante de Él y quemar incienso. Más allá de los sacrificios diarios, los levitas tenían la responsabilidad de mantener el orden en el templo. Cuidaban de los objetos sagrados, el menorá, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, y se aseguraban de que todo estuviera preparado para las festividades y los días santos que Israel observaba a lo largo del año. Uno de los aspectos más destacados del servicio de los levitas era su papel en la dirección de las festividades de Israel. La fiesta de los tabernáculos, la Pascua y el día de la expiación eran momentos en que toda la nación se unía en adoración. Los levitas estaban en el centro de estas celebraciones, guiando al pueblo en alabanzas, cantos y sacrificios. Durante la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, los levitas dirigían a la nación en una adoración gozosa, tocando instrumentos y cantando canciones de alabanza, mientras el pueblo ofrecía sacrificios de agradecimiento. En estos momentos, el ministerio de los levitas no era solo funcional, sino profundamente espiritual, guiando a toda la nación en el gozo de la adoración. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, vemos cuán centrales eran los levitas durante estos tiempos sagrados. Los sacerdotes tomaron sus posiciones, al igual que los levitas, con los instrumentos musicales del Señor, que el rey David había hecho para alabar al Señor, y que usaban cuando daban gracias, diciendo: su amor perdura para siempre. Frente a los levitas, los sacerdotes tocaban las trompetas, y todos los israelitas estaban de pie. Además de su servicio en el templo, los levitas continuaban con su papel como maestros de la ley. Instruían al pueblo en los mandamientos de Dios, asegurándose de que Israel permaneciera fiel al pacto. Su enseñanza no se limitaba a los deberes rituales. También eran responsables de interpretar la ley y proporcionar orientación sobre cómo vivir una vida que agradara a Dios. El papel docente de los levitas era crucial, ya que ayudaba a Israel a mantener su identidad espiritual y transmitir el conocimiento de la palabra de Dios de generación en generación. En 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 3, se destaca su papel como maestros. Dijo a los levitas, que instruían a todo Israel y que habían sido consagrados al Señor: poned el arca sagrada en el templo que Salomón, hijo de David, rey de Israel, construyó. No ha de ser llevada más sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. A través de su instrucción, los levitas moldearon el tejido moral y espiritual de la nación, asegurándose de que las leyes de Dios no fueran olvidadas. El templo de Salomón se convirtió en el corazón de la vida espiritual de Israel y los levitas eran su pulso vital. Día y noche, año tras año, cumplían con sus deberes, ofreciendo sacrificios, liderando la adoración y enseñando la ley. Aseguraban que la adoración de Yahvé permaneciera central en la vida de Israel, recordando al pueblo su pacto con Dios. La era del templo marcó el punto culminante del papel de los levitas en Israel. Su servicio fue un testimonio de la fidelidad de Dios y de su deseo de habitar entre su pueblo. Pero su historia no terminó con el templo.
qué sucedería con los levitas cuando el templo fuera destruido, en cómo continuarían sirviendo a Dios y al pueblo ante el exilio y la pérdida. En la siguiente sección, exploraremos cómo los levitas resistieron durante los días más oscuros de Israel y cómo ayudaron a reconstruir la nación durante el regreso del exilio. A pesar de las alturas de devoción espiritual en la era del templo, la historia de Israel tomó un giro devastador. A la repetida desobediencia del pueblo hacia Dios, su adoración a ídolos y el fracaso en seguir la ley condujeron al juicio de Dios. El profeta Jeremías y otros habían advertido durante mucho tiempo sobre las consecuencias de los pecados de Israel, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Como resultado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén en el año 586 a.C. El una vez magnífico templo de Salomón fue completamente destruido, y el pueblo de Israel, incluidos los levitas, fue llevado al exilio. Para los levitas, esto no fue solo la pérdida de su nación, sino la destrucción del mismo corazón de su identidad espiritual. El templo donde habían servido a Dios a diario, ofreciendo sacrificios, liderando la adoración y enseñando la ley. El exilio en Babilonia fue un tiempo de profundo dolor y reflexión para todo Israel, pero particularmente para los levitas. Sin el templo, sus roles sacerdotales se vieron gravemente disminuidos. El sistema sacrificial ya no podía llevarse a cabo, y el lugar central de adoración había desaparecido. Sin embargo, incluso en el exilio, los levitas no perdieron su sentido de vocación. Aunque sus deberes formales en el templo habían cesado, su identidad como líderes espirituales permaneció intacta. El exilio en Babilonia se convirtió en un tiempo de reflexión y renovación para los levitas, mientras buscaban preservar la fe y la identidad de Israel en medio del cautiverio extranjero. Aún sin el arca del pacto y los objetos sagrados del templo, los levitas mantuvieron su papel como maestros y líderes de la comunidad exiliada. Continuaron enseñando la ley de Moisés, manteniendo viva la llama del patrimonio espiritual de Israel. Después de 70 años de exilio, el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los israelitas regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este fue un momento de inmensa alegría y esperanza para los israelitas exiliados. Para los levitas fue una oportunidad para regresar a sus deberes sagrados y una vez más servir en la casa del Señor. Los libros de Esdras y Nehemías relatan este notable periodo de restauración, bajo el liderazgo de Esdras, un sacerdote y maestro de la ley, y Nehemías, el gobernador de Jerusalén. Los exiliados comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo y restablecer la vida religiosa de Israel. Los levitas fueron esenciales en este esfuerzo. Como se registra en Esdras capítulo 7, versículo 7, algunos de los israelitas, incluidos sacerdotes, levitas, músicos, porteros y sirvientes del templo, también subieron a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes. Los levitas regresaron con un renovado sentido de propósito, sabiendo que su papel era crucial para restaurar la adoración y el orden espiritual de Israel. Al regresar, los levitas no solo ayudaron a reconstruir físicamente el templo, sino que también restauraron los rituales y ceremonias que habían sido centrales en la relación de Israel con Dios. El segundo templo era más pequeño y menos glorioso que el templo de Salomón, pero representaba una profunda renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Los levitas retomaron sus deberes, supervisando los sacrificios, ofreciendo incienso y liderando la adoración una vez más. En Nehemías capítulo 12, versículos 44 al 45, vemos a los levitas volviendo a su pleno papel. En ese tiempo, hombres fueron designados para estar a cargo de las salas de almacenamiento de las ofrendas, las primicias y los diezmos. De los campos alrededor de las ciudades debían traer a las salas de almacenamiento las porciones requeridas por la ley para los sacerdotes y los levitas, porque Judá estaba complacido con los sacerdotes y levitas que ministraban. Ellos cumplían con el servicio a su Dios y el servicio de purificación, al igual que los músicos y porteros, según los mandatos de David y su hijo Salomón. Sus responsabilidades se extendían más allá de los rituales de sacrificio. También se les encargaba mantener las salas de almacenamiento y supervisar la distribución de los diezmos y ofrendas, asegurando que los sacerdotes y levitas pudieran continuar su trabajo sin distracciones. El regreso de los levitas del exilio marcó un nuevo y poderoso capítulo en su historia.
Sus roles como sacerdotes, músicos, maestros y jueces fueron restaurados, y una vez más se convirtieron en la columna vertebral de la vida espiritual de Israel. Incluso después de la destrucción del primer templo y el trauma del exilio, los levitas demostraron que su servicio a Dios no estaba atado a un lugar o edificio específico, sino que se basaba en su duradera relación con Él, en su fidelidad en el exilio. Y su liderazgo en la restauración del segundo templo mostró que los levitas eran verdaderamente la tribu elegida por Dios, dedicados a mantener su ley y a guiar a su pueblo en la adoración. La historia de los levitas no termina con el Antiguo Testamento. Incluso mientras Israel transitaba de la era de los reyes y profetas a la era del dominio romano, los levitas continuaron desempeñando un papel central en el templo y en la vida espiritual de Israel. Pero a medida que se despliega el Nuevo Testamento, se avecina una transformación espiritual mayor, una que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. En el corazón de esta transformación estaba Jesucristo, el Mesías. Y aunque el mensaje de Jesús a menudo desafiaba a los líderes religiosos de su tiempo, incluidos los levitas, su venida fue preparada por nada menos que Juan el Bautista, un descendiente de Leví. El Evangelio de Lucas comienza con la historia de Zacarías, un levita y sacerdote que servía en el templo de Jerusalén. Zacarías formaba parte de la división sacerdotal de Abías, una de las 24 divisiones de sacerdotes que rotaban para servir en el templo durante el año. Mientras realizaba sus deberes sacerdotales, ofreciendo incienso ante el Señor, Zacarías tuvo un encuentro divino. El ángel Gabriel se le apareció, anunciando que él y su esposa Isabel, quien también era descendiente de Aarón, tendrían un hijo, Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 5, se nos dice que el padre de Juan, Zacarías, era un levita que servía como sacerdote. En el tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la división sacerdotal de Abías. Su esposa Isabel también era descendiente de Aarón. El ministerio de arrepentimiento de Juan allanó el camino para el Mesías. Y Jesús mismo interactuó frecuentemente con los levitas, a menudo confrontando su papel en la jerarquía religiosa. Mientras los levitas estaban encargados de los deberes sagrados del templo, Jesús enfatizó la necesidad de una renovación espiritual. En conclusión, hoy en día, el legado de la tribu de Leví sigue resonando a lo largo de la historia. Aunque el templo ya no existe, los principios de servicio, adoración y santidad que los levitas encarnaban permanecen centrales en la fe. La historia de la tribu nos recuerda la poderosa transformación de la violencia al servicio sagrado y la importancia de permanecer dedicados al llamado de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia completa de la tribu de Leví. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más conocimientos bíblicos. Hasta la próxima. Que la paz de Dios esté contigo.